A continuación vais a escuchar un audio de aproximadamente 50 minutos, es un crossover que grabamos Lorenzo de Latareo.es y yo el viernes pasado, donde explicamos nuestras primeras impresiones de la Raspberry Pi 4 después de una semana de uso. Quería añadir un par de cosas que me habéis comentado a lo largo de esta semana, y antes de publicar el podcast pues lo pongo aquí al principio y así os contesto a todos porque es una pregunta que se repite bastante. Por una parte está el tema de la temperatura, algo que ya veréis aquí en el podcast que hablamos muchísimo, y es que la Raspberry Pi 4 pues tiene una temperatura muy alta. Quería comentar que muchas placas que son similares con procesador ARM y son de similares características a esta Raspberry Pi 4 van refrigeradas con grandes disipadores y también por ventilador. O sea que no es una excepción la Raspberry Pi 4, no quiere decir que sea exclusivamente un defecto de la Raspberry Pi 4. Es cierto que, como explicamos aquí en el podcast, pues va a aparecer una actualización de firmware donde van a bajar la temperatura de 4 a 5 grados, prometiendo de que la velocidad del procesador será exactamente la misma. Así que en teoría, bueno, pues uno de estos problemas, entre comillas, mejorará muchísimo. Como os decía, volviendo un poco al tema, pues eso, lo que sí que os recomiendo 100% es que si adquirís la Raspberry Pi 4 tenéis que pensar mínimo en poner un disipador. Ya desde mi punto de vista la Raspberry Pi 3 siempre os lo he recomendado porque se calienta muchísimo, pero el caso de la Raspberry Pi 4 se calienta muchísimo más. He hablado con un par de oyentes del podcast que también han adquirido la Raspberry Pi 4 y la verdad es que la experiencia, porque al final pues eso, les preguntaba, sí, pero bueno, la experiencia, ¿eh? ¿Qué sensación está dado? La notan muchísimo mejor que la 3, ¿eh? O sea, el salto es muy importante, ya no solo a nivel velocidad, como explicaremos aquí en el podcast, sino también, o sea, velocidad, me refiero a datos, gracias a ese puerto gigabit, sino también a velocidad del procesador, que mejora muchísimo. Así que, desde mi punto de vista, sí que es recomendable, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta el tema este de la refrigeración, ¿de acuerdo? No es que sea exclusivamente un defecto, sino que, bueno, al final el hecho de que esta placa tiene muchísima más potencia, pues bueno, necesita una buena refrigeración. De hecho, la Raspberry Pi 0, pues también es, digamos, actual y en este caso, como el procesador no es tan potente, no requiere de esta refrigeración, ¿de acuerdo? Y por otra parte también el defecto este del cable, bueno, del transformador de USB-C. Por lo visto, la propia Fundación Raspberry ha reconocido que hay como una especie de problema, de defecto, y que en futuras actualizaciones, no de software, sino de hardware, ¿vale? Cuando modificarán la placa y, bueno, pues arreglarán este pequeño defecto. Y es que resulta que si utilizas un transformador de muy alta gama, pues probablemente la Raspberry Pi no lo reconoce como tal, sino que lo reconoce como si fuera un cable multimedia, por lo visto, o algo así por el estilo. Yo quiero hablaros de mi experiencia personal. Yo adquirí el transformador oficial de la Fundación Raspberry, de la Raspberry Pi 4, que en este caso es de 3 amperios ya en la versión anterior, la 3, recomendaban 2 amperios, en esta versión es de 3 amperios. Cero problemas, o sea, la he tenido 24 horas durante 6 días, ininterrumpidamente, con un buen disipador, eso sí, cero problemas, ¿de acuerdo? Se calienta, no, esto está claro, pero el transformador, cero problemas. De hecho, me he puesto en contacto con Lorenzo de la Tarea.es, le he dicho, oye, Lorenzo, ¿y tú qué le has conectado? ¿Has tenido algún problema? Y no ha tenido ningún tipo de problema tampoco, ¿de acuerdo? Ha conectado un transformador que tenía por casa, después ha conectado otro de un móvil, de un Xiaomi, y también dice que funciona perfecto. Así que, bueno, para aquellos que tengan miedo a la hora de comprar la Raspberry, bueno, pues eh, al menos os hablo de mi experiencia personal y en este caso pues he comentado con Lorenzo. De hecho hay un par de usuarios más de oyentes que he visto en el grupo de YouGeek que también la tienen y bueno, no han hecho ningún comentario al respecto. Quiero decir que, bueno, sí que puede ser que, bueno, mejorarán este tema para poderlo utilizar con transformadores de más alta calidad, por así decirlo, pero eh, no quiere decir que sea un error grave, ¿de acuerdo? O sea, que si te quieres comprar la Raspberry no creo que sea motivo para no comprártela. De hecho, me sorprende mucho esta noticia porque en muchos grupos de Telegram que he estado, incluso en el grupo de Yugi, mucha gente
que se compra la Raspberry y acaba poniendo transformadores de muy baja calidad que compra en tiendas chinas. Yo el primero, de hecho yo adquirí un transformador al principio que se me acabó estropeando. Luego tengo otro que también compré en AliExpress y hace pues perfectamente 2 años y medio que está funcionando ininterrumpidamente 24 horas. Y bueno, funciona bastante bien, es de 2 amperios como recomiendan y bueno, no he tenido ningún problema. Aún así, ya os digo, yo era consciente que este transformador no es, en teoría, de la calidad de uno que pueda comprar en la tienda oficial de la Raspberry, por ejemplo. ¿De acuerdo? Así que me sorprende mucho que he leído en muchos grupos y demás gente que acaba conectando transformadores de 1 amperio, de 1,5, de baja calidad, y ahora me sorprende mucho que bueno, sea tan llamativa esta noticia. Al igual que sucede, por ejemplo, con las tarjetas SD, que también es uno de los principales problemas, y es que hay gente que acaba poniendo tarjetas de muy baja calidad y acaba dando muchísimos problemas en la Raspberry. De hecho, la propia fundación recomienda utilizar tarjetas de alta calidad, porque al final se acaban estropeando. Hay gente que va a tiendas, a almacenes chinos, acaban comprando una tarjeta de bajísima calidad, la más barata que hay, y bueno, después tiene problemas, ¿no? Y dicen, bueno, la Raspberry es una porquería. Hombre, a ver, la Raspberry no es una porquería, lo que pasa es que estás utilizando una tarjeta SD de muy mala calidad, ¿de acuerdo? Así que son cosas a tener muy en cuenta, ¿de acuerdo? Pero yo os digo, al menos en mi uso personal, transformador oficial, cero problemas. He hablado con Lorenzo y me comenta esto, que él también ha utilizado un transformador del móvil y cero problemas. Así que, bueno, tampoco quiere decir que sea un problema importante, ¿de acuerdo? Pero bueno, quizás para alguien, si lo sea, bueno, pues está bien ahí como noticia, pero no tener miedo si deseáis comprar la Raspberry Pi 4. Eso sí, os vuelvo a decir, el tema de la refrigeración es importante, así que si queréis adquirirla, pues tenéis que pensar sí o sí en comprar un disipador de calor, ¿de acuerdo? Así que bueno, no me enrollo más, os dejo con el audio, espero que os guste mucho, la verdad es que lo pasamos genial, he escuchado el podcast esta mañana a Lorenzo, donde hablaba que, y es cierto que estuvimos más de 2 horas y media, y de hecho yo creo que si hubiera, bueno, al final pactamos que durara aproximadamente 1 hora, porque si no yo creo que estaríamos grabando hasta el día de hoy, porque además es un tema que nos apasiona a ambos. Y pues nada, espero que os guste mucho el audio, igual que nosotros cuando lo grabamos. Y venga, un saludo. Hola a todos, soy Ángel y estás escuchando Yugi Podcast y Atareado Podcast. Y es que este es un crossover que llevábamos mucho tiempo, Lorenzo y yo, pendientes. Bueno, de hecho, mentalmente hemos hecho como ya 5 o 6 crossovers. Y bueno, ahora ya no había excusa, hemos dicho, nos tenemos que reunir aquí y tenemos que hablar de la Raspberry Pi 4, que tanto Lorenzo como yo no tardamos, desde el momento que apareció la noticia inesperada de que se había lanzado esta nueva versión, tanto Lorenzo como yo nos lanzamos ahí al vacío y dijimos, hay que comprarla, pero ya y esto, vamos, tenemos que probarlo. ¿Estás ahí, Lorenzo? Sí, aquí estoy. Después de tanto tiempo, aquí estoy. Sí, la verdad es que ha sido un poco locura esto de sin tener conocimiento, bueno, sin tener conocimiento de otros medios que hayan hecho ninguna reflexión acerca de la Raspberry y tal, pues lanzarnos a comprarla y probarla y en fin, llevarnos sabores y sin sabores, pues bueno, de lo que es un chisme para probar y disfrutar. Sí, porque además vamos a dar nuestra opinión más sincera. Nosotros no somos fanáticos de nada, simplemente nos gusta la Raspberry porque es un dispositivo que está al alcance de todo el mundo, que nos permite pues llevar nuestros proyectos a cabo y vamos a dar nuestra opinión, como digo, totalmente sincera, sin fanatismos ni historias. Pero antes de nada, antes de empezar con el podcast, yo quería felicitarte sobre todo por el Open Awards 2019, que lo quería decir en mi podcast. Y como tenía podcast grabados, es que llevo un retraso de podcast. Bueno, tú ya lo sabes que yo por privado te comento, Lorenzo, y digo, madre mía, tengo de temas y al final es que van a quedar hasta obsoletos. Y nada, pues eso, felicitarte sobre todo por toda tu trayectoria, que además yo sí que soy fanático y te sigo desde hace muchísimos años, tú lo sabes, que ya te lo he comentado muchas veces, y nada, me alegro muchísimo que te hayan dado este premio súper merecido, y además con un montón de blogs súper importantes que estaban ahí en la lista, y bueno, has sido tú el ganador, o sea que muchas felicidades. Muchas gracias, Ángel. Yo, a ver, la verdad es que más que nada, sobre todo por, y yo creo que lo he comentado en más de una ocasión, tanto en el blog como en el podcast, sobre todo por darle difusión a todo esto. Porque al final,
a ver, todo esto de Linux y del software libre y todo está muy bien, ¿no? Pero es algo que realmente mucha gente lo ve como intangible, ¿no? Que lo ve como muy lejano. Y yo creo que se trata de acercarlo porque se le puede sacar mucha punta a todas estas cosas que hacemos, ¿no? Todo esto del IoT, del Internet de las Cosas, todo, pues tener una cámara, no sé, montar un servidor para hacer no sé qué. Al final son cosas que normalmente se utilizan todas en el mundo de la administración de sistemas y de Linux y todo esto, pero que las podemos utilizar todo el mundo y todo el mundo le podemos sacar partido. Y no solamente le podemos sacar partido para nuestro propio beneficio, sino también compartirlo con la comunidad y hacer todo esto un poquito más grande. Sí, además me tienes enganchado con esos posts que estás haciendo de Bash. Tú ya lo sabes que yo te estaba diciendo, empieza con lo del Bash, empieza, porque la verdad es que yo ya estaba enganchado y bueno, pues ahí siguiendo hoy precisamente, pues estamos grabando en viernes y he visto el que has puesto hoy y buenísimos también, porque ya te lo he dicho muchas veces, ¿eh? Esto parece que sea autobombo, pero es sincero. Tú ya sabes que yo te sigo de siempre y es que tú siempre exprimes al máximo todos tus tutoriales, o sea, lo exprimes todo al máximo, ¿no? Y entonces son tutoriales súper completos y la verdad es que yo, sinceramente, pues te lo digo aquí públicamente, los disfruto mucho. Sí, bueno, al final yo creo que nos pasa a todos, ¿no? El tema este de intentar probarlo todo, de ver cómo funcionan las cosas, de llegar hasta el último, ¿cómo se llama? Hasta el último recoveco para intentar sacarle todo y no sé. Pues igual que todo esto que has sacado tú de Docker, que es lo que me toca a mí ahora a continuación de este de Bash, pues intentar, pues por lo que he comentado anteriormente, ¿no? El tema este de esto de Docker que a todo el mundo le suena así como muy extraño, ¿no? Que dice, ¿esto es un contenedor? ¿Esto qué es? Pues un poquito materializarlo y que vean que vea todo el mundo las posibilidades que tiene, tío, porque yo creo que en algún momento lo hemos comentado ahí en el pasado y yo creo que te decía, ¿para qué será? ¿Esto qué utilidad tiene que tener? Y fíjate tú si tiene utilidad y fíjate las cosas que se pueden hacer con contenedores. Sí, porque además lo de Docker esto es una espiral como lo de Max, te lo digo en serio, porque yo he empezado ahora a hacer mis propios Dockers y tal, y bueno, encontrando información, lo que tú comentas, ¿no? Gracias al software libre, toda la gente que comparte sus contenedores, o sea, sus Docker files para crear sus Dockers en GitHub. Y bueno, es una espiral que te lo digo sinceramente, cuando entras ya no sales, ¿eh? Empiezas ahí a hacer tus propios Dockers. Es alucinante, ya verás, es un vicio total. Ahora cuando empieces con estos posts, vamos, ya me tienes enganchado también, ¿eh? Sí, ves, a los de Emacs no me vas a encontrar, porque esos no lo voy a hacer. En esa espiral, no. Tiempo al tiempo, ¿eh? Hoy te he enviado un enlace, ¿eh? Emacs versus BIM. Digo, ahí intentando convencer, pero no hay manera, ¿eh? Mira que te envía información, pero no hay manera. No, yo lo de Max voy a dejarlo un poquito al margen. Lo que sí que estoy muy metido es con BIM. Con BIM es ya una barbaridad. Y vaya, estoy empezando a dejar de lado Visual Studio Code para hacerlo todo con BIM. Al final... Sí, porque es lo que te iba a decir, es alucinante. ¿Te acuerdas también de aquello que estuvimos compartiendo? O sea, ¿cómo puede haber tantos desarrolladores que utilicen BIM? Y nos estamos yendo del tema, pero bueno, tantos desarrolladores que utilicen BIM, un software, bueno, como es el caso de Max, ¿no? Softwares que son de hace 40 años y que todavía estén totalmente vigentes, ¿no? Por parte de los programadores. Vaya, eso son cosas, tío, que me llaman muchísimo la atención, ¿eh? No sé, tío, son o manías o yo qué sé. Bueno, al final es como todo, ¿no? Que nos acostumbramos a algo, te acostumbras, pues empiezas a utilizar pues Emacs o Visual Studio Code o BIM o lo que sea y luego cambiar, pues nos cuesta, ¿no? Yo creo que nos cuesta a todos. Te cuesta incluso ir a mejor, pues imagínate. Hombre, yo en el caso, por ejemplo, de Visual Studio Code, que tú también me lo recomendaste, la verdad es que, o sea, a nivel gráfico y todo esto es buenísimo, ¿no? Porque lo utilizas y tienes un mogollón de información, todo muy visual. Pero claro, lo bueno que tiene BIM, por ejemplo, de Max, todo esto, es que cuando tú le pillas los atajos de teclado, o sea, la productividad que tienes se dispara. Lo que pasa es que, claro, hasta que alcanzas ese nivel, pues claro, hay esa fase de aprendizaje que cuesta un poco. Claro, tío, pero eso es como todo. O sea, son de esas cosas que, pues al final te das un poco cuenta, ¿no? También pasa con Visual Studio Code, ¿no? Si tú empiezas a estudiar, a utilizar Visual Studio Code tal y como viene y haces uso del ratón y tal y cual, pues no le estás sacando el provecho que puede tener. Si te aprendes todos los atajos de teclado que tiene Visual Studio Code, pues empiezas a sacarle la productividad.
pero la misma que le podría sacar con Emacs o la misma que le podría sacar con Vim, aprendiendo todos los atajos de teclado, y en el momento que dejas de pasear el ratón por todas las pantallas, pues es cuando empiezas a aprovechar las cosas. Sí, sí. Pues bueno, vamos a ir con el tema este, ¿no? Porque ya estamos viendo aquí que estamos haciendo un refundido de todos los podcasts que tenemos pendientes, todos los temas. Y bueno, vamos a entrar, ¿no? Quizás en lo de la Raspberry Pi, porque yo creo que es lo que todo el mundo está esperando, porque es eso, todo el mundo habla de la Raspberry Pi, hay muchas publicaciones y tal, pero ¿quién ha probado la Raspberry? Pues nosotros la hemos probado, ¿no? Que nosotros fuimos ahí directos y dijimos lo que estaba comentando al principio, ¿eh? Estábamos ahí por la mañana, ¿qué?